En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estad con vuestra ropa ceñida a la cintura y tened en vuestras manos las luces encendidas, y sed como criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas, a fin de prontamente abrirle, luego que llame a la puerta. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el amo al venir encuentre así velando. En verdad os digo que se ceñirá el vestido y los hará sentar a la mesa, pasando entre ellos les servirá también. Y si viene en la segunda vigilia o en la tercera y encuentra así prontos, dichosos son aquellos siervos. Sabed que si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, estaría ciertamente velando y no dejaría que le socavaran la casa. Así pues vosotros estáis siempre prevenidos, porque en la hora en que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, considerando las ópticas del misterio de la Transfiguración, como veníamos haciendo desde su fiesta, hemos podido considerar las circunstancias de personas que acompañaron al Señor en este milagro. Asimismo, en el día de ayer, ver el milagro en sí mismo considerado, lo que significó, lo que implica la Transfiguración. Me gustaría cerrar estas pequeñas meditaciones con otra de las circunstancias que dejamos pendientes a considerar, como es por qué nuestro Señor quiso transfigurarse en una montaña. ¿Por qué no quiso hacerlo a orillas del lago de Genesaret, que tanto frecuentaba? ¿Por qué no lo quiso hacer a orillas de un río? ¿Por qué no lo quiso hacer en una explanada, predicando a las gentes? ¿O por qué no en medio de la ciudad, tan concurrida como era? ¿Por qué quiso ir y transfigurarse en una montaña? Y más aún, ¿por qué no lo quiso hacer en la base? ¿Por qué no lo quiso hacer en su punto medio, sino llegar a una cumbre alta, una montaña alta, como nos dice el texto sagrado, en la que se concuerda que es el monte Tabor? Hay un principio de filosofía que nos dice: cuando la materia llega a su última disposición, ahí recibe la forma. La gran obra del artista no está cuando la comienza, sino cuando le da la última cincelada. Así pues, nuestro Señor quiso transfigurarse en la cumbre de una montaña. Y si reparamos, si prestamos atención y hacemos una mirada retrospectiva a vuelo de pájaro, los grandes hechos de la historia sagrada del Antiguo Testamento giraron siempre en torno a una montaña y en su cumbre, donde le entrega a Dios, después de 40 días de estar subiendo y quedándose en la montaña Moisés, sino en el Sinaí, las tablas de la ley. Cuando bajó, tenía un rostro tan resplandeciente que los israelitas se asustaron. ¿Dónde tuvo lugar aquel sacrificio de Isaac por manos de Abraham, que finalmente no tuvo lugar, sino que la víctima fue cambiada? Y levantando la espada para sacrificarlo, el ángel le dijo: detente, sino en el monte Oriab, en el monte de la visión, que sería o el monte Calvario o el monte del templo de Jerusalén. Si miramos en la vida de nuestro Señor, ¿cuántas veces no se retiraba a la montaña a rezar Él solo? Cuando lo quisieron hacer rey, ¿dónde se retiró sino a una montaña? Cuando empieza la vida pública, ¿dónde lo hace sino en una montaña para predicar el famoso sermón que lleva ese nombre? El Señor va a querer consumar la redención en la cumbre del monte Calvario.
Y cuando va a dejar la tierra para irse definitivamente a la casa del Padre Eterno, va a querer estar en el Monte de los Olivos. ¿Qué tiene o qué encierra una montaña por él creada, por el cual tanto gustaba visitar? San Gregorio de Niza, padre de la Iglesia, tiene una reflexión muy a propósito y no menos bonita. Y dice que el pensamiento de la cumbre conlleva 3 movimientos en el alma. Conlleva el orden, conlleva el gozo y trae aparejada la paz. Conlleva el orden porque para intentar una cumbre es necesario el ordenamiento, es necesaria la disciplina, es necesario prever los medios en orden a un fin, es necesario para ejecutarla un proceso, y esto pide orden. El capricho, la improvisación nunca llevan a buen puerto. En segundo lugar nos dice que conlleva el gozo, porque desde arriba uno tiene la satisfacción de haber visto coronado todo el esfuerzo realizado. ¿Cuántas horas de marcha? ¿Cuántas horas le llevó al Señor caminar hasta la cumbre del Tabor? Llegar ahí, llegar al fin del camino, saber que el techo ha sido logrado, saber que no hay nada más para subir, sino que ahora queda la contemplación, no puede no generar esa satisfacción que en el orden de las cosas espirituales se llama gozo. Y por fin, si alguna vez hemos tenido la posibilidad desde arriba de una montaña mirar, trae una gran paz, porque arriba no hay ruido de palabras, porque arriba se podría decir que se puede escuchar el silencio, porque arriba se contempla la obra del Creador, el dedo de Dios, como solemos decir en mi tierra, porque desde la cumbre solamente la vista tiene cabida y es una vista que no se cansa de querer descubrir y contemplar los caprichos tan hermosos con los que Dios ha querido revestir la creación. Y eso en sí misma, y no da ganas de hablar, sino da ganas de contemplar. Y la contemplación es en silencio. Y estar en silencio, en contacto con Dios, no deja sino paz en el interior. Entonces nuestro Señor se los lleva a la cumbre del Tabor para mostrar a los apóstoles que para llegar al cielo es necesario el sacrificio. Nadie llega al cielo de la noche a la mañana, tenemos que ganarnos ese cielo. Y así como dice el texto sagrado, que 6 días después se los llevó el Señor y se transfiguró en una montaña, y los exégetas agregan, 6 días después ¿de qué? De que le dijo a los apóstoles, ahora bajaré, subiré a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado y maltratado, escupido y muerto, pero al tercer día resucitarán, y ellos no entendieron. Entonces les hace ver que después de esa profecía, mostrándoles la figura de la resurrección, como era ese rostro resplandeciente como el sol, y esas vestiduras blancas como la nieve, ellos iban a tener que tomar la cruz para entonces, si la llevaban a la cumbre, transfigurarse en la resurrección con Él. Y de tal manera es una gran enseñanza que tenemos para todos nosotros. Todo en la vida cuesta, nada es fácil, todo en la vida es largo, nada es corto. Para llegar al cielo tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que subir por el sendero angosto, el sendero ancho, el sendero fácil para cualquier montañista es sinónimo de camino de descenso.
pero no hay ningún sendero ancho y cómodo que sea de su vida. Ese es finito, ese cuesta, pero ese y no el otro es el que nos lleva al cielo. De modo tal que le pedimos esta enorme gracia de perseverar, de tener un espíritu generoso, de no cansarnos de llevar nuestra cruz y de saber que nuestra gran meta está en esa transfiguración gloriosa para la cual debemos seguir caminando un poquito más en el tiempo. Le pedimos esto al santo cura de Ars, cuya fiesta litúrgica es hoy en el calendario tradicional, aquel que se propone como el patrono de los párrocos y el modelo de todos los sacerdotes, para aquel que tuvo ese celo pastoral tan grande, venga a acompañarnos, venga a animarnos, venga a llenarnos de la caridad y del amor de Dios, para imitar su conducta y hacer también nosotros cumbre. Y si se la pedimos a Él, ¿cómo no se la vamos a pedir a Nuestra Señora, aquella que tiene el hermoso título de Nuestra Señora de las Nieves, aquella que reina por las cumbres, que nos venga también a animar, que nos venga a acompañar, que nos venga a tomar de la mano para no desistir en el camino de nuestra santidad, en el camino de nuestra transfiguración con su Hijo Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.